Francisco Toledo, Francisco Toledo, Francisco Toledo, Francisco Toledo, Francisco Toledo, Francisco Toledo, Francisco Toledo. Polifacético artista mexicano, considerado por muchos el más destacado de todo el siglo XX. Ha trabajado con extraordinaria maestría técnicas como la acuarela, el fresco, el óleo, la litografía, el diseño de tapices, la cerámica, la escultura en piedra, madera, cera. Siempre preocupado por reinventar las técnicas, por buscar referentes, sobre todo comprometido con sus orígenes indígenas. Este es Francisco Toledo. Toledo obtuvo un gran reconocimiento con una serie de obras que reflejaban híbridos entre animales y humanos, y que establecieron su estilo característico, basado en las imágenes oníricas de su infancia y en las tradiciones artísticas indígenas. También influyeron en él la mitología zapoteca, el simbolismo precolombino y la inspiración en las obras de maestros como Goya, Dubuffet, Miró, Tapié, Klee y Tamayo. A lo largo de su vida, los críticos siempre destacaron el modo obsesivo con que trabajó las texturas y los materiales, así como la maestría en materializar su creación. El maestro fue siempre muy reservado y observador. Desarrolló un gran espíritu crítico que también lo convirtió en un gran activista social y, por encima de todo, en el gran defensor de la cultura oaxaqueña que recibió de niño, tratando de hacer accesible la cultura a quienes no tenían posibilidades económicas y promoviendo iniciativas sociales contra los abusos de poder para defender las tradiciones locales. Francisco Benjamín López Toledo, mejor conocido como Francisco Toledo, nació en la Ciudad de México un 17 de julio de 1940. Fue el cuarto de los 7 hijos de una humilde familia de comerciantes de origen indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, aunque él, como reconoció después, nació por accidente en Ciudad de México. Desde muy pequeño, Toledo demostró una especial habilidad para el dibujo, y su padre alentó esta tendencia al ceder a sus colores las paredes de la casa. Su abuelo Benjamín, que era zapatero del pueblo de Ixtepec, multiplicó su imaginación con salidas campestres en busca de resina vegetal, perladas de relatos populares en las que los seres fantásticos se mezclaban con todo tipo de animales y personajes legendarios. A los 11 años se instaló en la ciudad colonial de Oaxaca para cursar la escuela secundaria y después en México DF para tomar clases en el taller de grabado de la Escuela de Diseños y Artesanías, con la experiencia de haber realizado sus primeros grabados en el taller oaxaqueño de Arturo García Bustos. Con apenas 19 años, expuso sus obras en México y en Fort Worth, Texas. El gran contraste y mestizaje enriquecedor se produjeron entre 1960 y 1965, cuando Toledo vivió becado en París para estudiar y trabajar en el taller de grabado de Stanley Hayter. A los 3 años de estar en Europa, presentó su primera muestra en una galería parisina. Un año más tarde expuso en Toulouse, pero también en la Tate Gallery de Londres, con catálogo escrito por Henry Miller. En Francia, fue reconocido enseguida como un artista singular. Fue especialmente celebrado, como escribió André-Pierre de olvídenlo, en 1964, por su desarrollo de lo mítico y sus sentidos sagrados de la vida. Regresó a México con una técnica pictórica depurada que no dejaría de enriquecer, así como con la influencia de ideas plásticas de artistas de distintas escuelas europeas, como Alberto Durero, Paul Klee y Marc Chagall. Aunque, en realidad, su mayor influencia provino de los códices que recogieron los símbolos prehispánicos. Con todas sus formas rabiosamente contemporáneas, el artista será un tlacuilo, un moderno e ilustre pintor de códices, y un chamán dispuesto a purificar el espíritu para devolver el goce al cuerpo. A partir de entonces, se dedicó a crear febrilmente, y sus exposiciones se multiplicarían de Nueva York a Tokio, de Oslo a Buenos Aires, pero siempre en Oaxaca. No obstante, los críticos consideran que el gobierno mexicano jamás se preocupó por promover mucho su obra, y mucha de ella pasó directamente a manos de coleccionistas que la adquirieron por adelantado. No en vano, en octubre de 2004 presentó su primera exposición en 10 años, titulada Pinturas recientes de Francisco Toledo, en la Latin American Masters de Beverly Hills, California. Toledo recupera técnicas antiguas e investiga con otras nuevas, tanto en la pintura como en la escultura y la cerámica. Diseña tapices que realiza con los artesanos de Teotitlán del Valle. El color y la riqueza étnica y cultural de Oaxaca catalizan su creatividad y su obra, como la de tantos muchos otros artistas plásticos locales y extranjeros.
En 1977 viajó a Nueva York, ciudad a la que regresó en 1981 para ampliar su técnica en la cerámica. Un año antes, el Museo de Arte Moderno de México había organizado una gran exposición retrospectiva de su obra. En 1983 presentó el libro de grabados originales, El Inicio, e inició una larga carrera como editor. En 1997 presentó en México las exposiciones Zoología Fantástica e Insectario, a partir de textos de Jorge Luis Borges, mientras se encaminaba en la Bienal de Venecia con las esculturas de la titulada La fragilidad del alma. Los críticos resaltan que el modo obsesivo con el que el artista trabaja las texturas y los materiales, tales como la arena o el papel amate, que es papel precolombino hecho con corteza machacada del árbol llamado amat o amate, así como la maestría con la que materializa su creación, consiguen el efecto de que su obra parezca vibrar, como si la criatura híbrida de animal y hombre, o el insecto, o la iguana, o cualquiera de sus seres tropicales, pugnaran por cobrar vida real. Esa sensación inquietante que percibe el observador de la obra acaba por meterlo irrevisiblemente en la visión, en el realismo fantástico del autor. Los animales a través de los que Toledo refleja su apreciación estética de la naturaleza no se asocian canónicamente con la belleza. Son insectos, serpientes, sapos, iguanas, murciélagos, y son fantásticos. Como sus monstruos son juguetones, porque él no sabe de pudor ni de pecado, y un humor acre y delirante recorre cada pincelada de sus lienzos o cada incisión de su buril, para dejar un rastro de crudo y juicioso estudio social disfrazado de fábula, de alegoría de la crítica situación del hombre y el mundo actuales. Observador, crítico y ecologista, su obra es también una denuncia de la deforestación y la destrucción de la naturaleza. En 2003, el artista presentó Matando la Muerte, grabados de cañones disparando contra esqueletos. El año anterior pasó 11 meses pintando en un suburbio de Los Ángeles, California. Tanto su estilo como su forma metafórica de representar el mundo crearon escuela, sobre todo entre los pintores oaxaqueños, y muchos son los que pintan como Toledo, pero su obra y su personalidad son únicas. Calificado de huraño y retraído, prefiere el silencio y se ríe con las versiones dispares que corren sobre su vida. Se junta más que con pintores, con poetas juchitecos amigos, con otros poetas mexicanos de los que ha publicado numerosos libros en ediciones Toledo. Con los años, Francisco Toledo se afianzó como la gran personalidad de Oaxaca, capital indígena, provinciana y cosmopolita. El artista fundó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, conocido como IAGO, que cuenta con el mayor acervo de la obra gráfica de creadores internacionales y una completa biblioteca de arte, además de publicar el Alcarbán, una revista imprescindible en el mundo del grabado. Una de las cosas que yo más disfruté de haberme dado la oportunidad de conocer a Francisco Toledo y su obra es entender el nivel de compromiso que tenía para con el pueblo mexicano. Las autoridades de México no saben en qué país viven. Viven en el DF, pero eso creen que es todo México, ¿no? Hay mucho racismo, entonces quieren hacer que un país tenga un himno, una bandera, una constitución. Está bien, pero hay gente que tiene otro modo de pensar, que tienen otra lengua, que tienen otra... incluso hasta otros héroes, ¿no? A veces los héroes que se enseñan en la escuela no tienen nada que ver con la realidad de ciertos lugares. Yo diría que ahí hay una falla del Estado, pero también de los maestros. Promovió también la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, conocido como MACO, inaugurado en 1992 y ubicado en la denominada Casa de Cortés, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Museo de los Pintores, así como la restauración del emblemático monasterio agustino, donde funciona ahora el Centro Cultural Santo Domingo. Con su biblioteca, rescató también las labores de encuadernación y cuidado de los libros. Toledo creó el ETLA, cerca de la ciudad de Oaxaca, un taller de papel de materiales orgánicos que da trabajo a la población y rescató parte de una factoría de hilados. En la ciudad abrió un cineclub gratuito, El Pochote, con muros recubiertos de sus bajorrelieves. Potencia el mundo cultural y las posibilidades artísticas de los invidentes con bibliotecas, exposiciones palpables o escuelas de arte y fotografía. Toledo reafirma su compromiso con el pueblo y entiende al pueblo en toda su diversidad,
De esta manera potencia el mundo cultural y las posibilidades artísticas de los invidentes con bibliotecas, exposiciones palpables o escuelas de arte y fotografía. También se dedicó a llevar libros a las cárceles. Pero el trabajo cultural de Toledo no terminó ahí. Al frente de la organización PROAX, recuperó ex conventos, logró canalizar y tratar aguas negras y encabezó en la calle movimientos para defender las tradiciones y la comida oaxaqueñas. E igual se opuso tenazmente a la apertura de una hamburguesería en la plaza central de su ciudad. Organizó tamalizas, repartió tortillas de maíz criollo para mostrar el valor culinario local frente a la compañía multinacional y a los alimentos transgénicos. En 2014, a manera de protesta, tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero a manos del gobierno mexicano, Toledo realizó la obra artística 43 papalotes. Él diseñó 43 papalotes con la cara de cada uno de los estudiantes desaparecidos y lo voló en la escuela primaria de Ayotzinapa. En la tradición zapoteca, las cometas es ese vínculo que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. De esta manera, Toledo reafirma su compromiso con el pueblo. Los estamos buscando desde el cielo, dijo entonces. Toledo falleció en su casa el 5 de septiembre de 2019 a causa de cáncer pulmonar que padeció durante 2 años. Su muerte fue reportada por medios mexicanos y extranjeros, quienes calificaron el hecho como la pérdida del artista más importante de México. The New York Times escribió que Toledo era considerado por muchos como el artista vivo más grande de México, quien podía trazar su ascendencia hasta los zapotecas que florecieron antes de la conquista española en el siglo XVI, en lo que hoy es el estado sureño de Oaxaca. Sus pinturas, dibujos, grabados, collage, textiles y cerámicas estuvieron fuertemente inspirados en esta herencia. El periódico francés Le Monde destacó la muerte de un artista que había expuesto en las grandes capitales del mundo y que se había comprometido con la promoción cultural y que defendía la causa indígena y ambiental. El diario inglés The Guardian reconoció su trayectoria internacional, su labor como fundador de instituciones culturales y su activismo político. Casi siempre desaliñado y con guaraches, con los pies resecos como su tierra, como él decía, Francisco Toledo se ha convertido, como su obra, en símbolo y expresión de los más profundos mitos mexicanos.